Bien, seguimos con el análisis de la revisión histórica y también vamos a ir incorporando los conceptos que nos faltan. Así que a medida que van pasando las diapositivas eh, vamos a ir comentando. Voy a ir comentando. Ya he repasado lo que es cómo llegamos eh, a través de diferentes hechos económicos, históricos, desde el 1929-30 y pasando por la Segunda Guerra Mundial hasta la última gran crisis financiera y económica global iniciada en Estados Unidos en 2018. Y ante eso la presencia de múltiples polos de poder que hacen que actualmente podamos diagnosticar al mundo como un mundo en crisis en términos económicos, no solo económicos, sino también financiero, militar, político, es decir, desde diferentes puntos de vista, diferentes enfoques de análisis. Entonces, analizando netamente lo productivo y las relaciones sociales que se generan, también podemos decir que esa crisis que tuvo principio en Estados Unidos, tuvo origen en Estados Unidos, eh, nos permite hablar de una transición capitalista, es decir, una etapa en donde están en disputa dos grandes formas de producir y, más importante aún, dos formas de generar riquezas en el ámbito empresarial y por supuesto eso se traduce al ámbito social en general y económico. Así que vamos a analizar esa transición capitalista, cómo, de qué disputa estamos hablando. Entonces, estamos hablando de dos modelos de producción capitalista, que en la jerga económica se suele hablar de un viejo capitalismo y un nuevo capitalismo, un capitalismo más moderno. Entonces, ¿cómo se caracteriza al viejo capitalismo? Eh, el viejo capitalismo, eh, por supuesto, siempre eh, poniendo como ejemplo a la principal potencia económica del mundo, que es Estados Unidos, eh, tiene sus implicancias geopolíticas y geoeconómicas. Entonces, en el antiguo capitalismo, obviamente vimos que Estados Unidos era la principal potencia económica eh, a partir de la finalización de la Guerra Fría, surge como la potencia hegemónica y es el único polo de poder. ¿En qué está fortalecido? Bueno, en las industrias que son fuertes a nivel local. Eh, Ahí podemos nombrar la industria pesada estadounidense, la industria que tiene que ver con lo naval, la producción naval, la industria militar, petrolera, tan famosas a lo largo y a lo ancho del mundo. Y sobre esa arquitectura industrial se fortalece el poder de Estados Unidos en aquel entonces, en ese viejo capitalismo. Así también en lo financiero, con los grandes bancos norteamericanos, digamos, que son fuertes en Estados Unidos, pero no tanto en el mundo. Sí tienen presencia, incluso en Argentina, pero el JP Morgan, por ejemplo, eh, como la bandera de ese capital financiero. Entonces, Estados Unidos hacia el mundo, ¿cómo ejerce su hegemonía en ese viejo capitalismo? Mucho más desde el plano militar, mucho más eh, chocante su política en términos bélicos, bastante intervencionista a través de la ONU, pero Estados Unidos siempre con mayor influencia de la ONU, intervención, ya vimos en la revisión histórica, intervención en Afganistán, que ahora está en transición también, en Irak, digamos, intentos de intervención en Venezuela, siempre intermediando en lo que tiene que ver con Corea del Norte y Corea del Sur, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, ese es el rol político del viejo capitalismo. O sea, tiene sus implicancias, obviamente, industriales, que vimos dónde se apuntala, y también sus implicancias políticas y de influencia internacional. Eso no nos interesa tanto a nosotros, a los efectos de la cátedra, pero sí a modo de un repaso general para ir entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa más a los efectos de la cátedra? El capitalismo, el viejo capitalismo, cuáles son las formas en las que genera riqueza y cuáles son las formas de producción. Entonces, podemos destacar un modelo productivo que es el que materializa este viejo capitalismo. Se materializa en lo que conocemos comúnmente como las multinacionales. O sea, la empresa multinacional es la que nos permite a nosotros decir, bueno, el viejo capitalismo está expresado en las multinacionales que están divididas en el mundo. Entonces, ¿qué es una multinacional y en qué se destaca, en qué rubros, cómo se caracteriza la multinacional? Entonces, una empresa multinacional, como su nombre lo indica, es una empresa que está distribuida o que tiene su ubicación geográfica en diferentes países, está dividida en diferentes países. Esa cadena global, cadena productiva global de la que también ya hablamos en los conceptos básicos, expresa también esta idea. Entonces, diferentes eslabones de una cadena productiva distribuidos en el mundo. Es la multinacional. Entonces, pueden haber capitales de diferentes países, puede haber sedes de la empresa en diferentes países, puede haber incluso una réplica de la estructura empresarial de la Ford estadounidense, por ejemplo, en Latinoamérica, con toda su cadena productiva, pero uno en general puede identificar cuál es la mayoría accionaria de estas empresas. Es decir, uno puede identificar claramente, bueno, la Ford pertenece a Estados Unidos, históricamente, el capital accionario mayoritario pertenece a Estados Unidos. Entonces, tiene cierta lealtad económica y financiera hacia esa matriz productiva. Entonces, ¿en qué se materializa esa lealtad económica o financiera? Que el dinero generado en otros territorios, en esos eslabones productivos que están en otros países, después vuelve como en concepto de dinero repatriado, digamos, a esa gran metrópolis. Entonces, dinero generado por la Ford en diferentes países del mundo, después es remitido a Estados Unidos y por ende es dinero extraído de territorio ajeno, digamos. Entonces, esa es la característica de la multinacional. Pero hay una característica todavía más representativa que tiene que ver con la planta laboral estable y la planta laboral terciarizada. Entonces, la empresa multinacional se caracterizaba por tener gran parte de la mano de obra trabajando de manera directa en relación de dependencia. Un 70-80% de su planta laboral eran empleados directos de la empresa, de la multinacional. Y un 30% que realizaban tareas menores y eventuales estaba terciarizado. Es decir, eran proveedores locales de los países periféricos, las empresas que generaban servicios para la gran empresa industrial multinacional. Esa era la estructura de trabajo. ¿En qué beneficia esto a la gran masa laboral, la clase trabajadora? Bueno, que las relaciones laborales son mucho más estables y las relaciones salariales también, con todo lo que esto implica a nivel social y en la vida diaria, digamos, de tener un trabajo estable.
También implica una relación de poder importante para los estados a la hora de negociar, digamos, eh, todo tipo de, eh, todo tipo de políticas, digamos, con la empresa multinacional. Entonces, ante algún eventual o eh, posible salida de la empresa del país, ya sea por una expropiación de la empresa, del Estado, perdón, a esa empresa, como nos pasó con YPF, digamos, en el 2014, que se pudo repatriar gran parte de las acciones eh, de esta empresa que en sus orígenes fue argentina y después pertenecía a capitales de una empresa española. Ante esa situación, bueno, te queda toda la estructura matriz de la empresa dentro de tu país, toda la planta laboral mucho más estable. En cambio, podemos caracterizar al nuevo capitalismo, que también tiene sus formas de operar a nivel político, pero podemos caracterizar al nuevo capitalismo como también una cadena de valor global que caracteriza las formas de producción, pero en este caso mucho más moderno que la organización de las empresas multinacionales. En este caso estamos hablando de el nuevo capitalismo se caracteriza por un modelo productivo transnacional, que ya supera lo nacional, que va por un camino alternativo a lo nacional. Entonces, tenemos eslabones o tenemos cadenas productivas globales, pero esos eslabones también están distribuidos a lo largo y a lo ancho del mundo, pero uno no puede distinguir bien a qué país le otorgan esa lealtad financiera o económica a las empresas multinacionales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? En la actualidad una empresa se puede caracterizar por transnacional cuando, por ejemplo, tiene su origen en Estados Unidos, surge ahí la empresa, se distribuyen a lo largo del mundo con los diferentes eslabones productivos de manera estratégica y remite sus utilidades no a la casa matriz donde tuvo origen, es decir, no a Norteamérica, sino más bien también al lugar estratégico donde considere que mejores ganancias va a tener ese dinero que está remitido. Entonces, no necesariamente el dinero producido en territorio ajeno vuelve a la casa matriz del país central, sino que también tienen su distribución estratégica. Ya esto le genera un problema a las grandes potencias históricas. ¿Por qué? Porque el dinero generado en territorio ajeno ya no vuelve tanto al país central. También otra característica de la transnacional y de por qué hoy las empresas están dando este salto para ser más rentables es la terciarización. Hablábamos de que la empresa multinacional, el 70 al 80% de la planta laboral es contratada de manera directa y por tiempo indeterminado y es más estable la relación. Bueno, en la empresa transnacional es totalmente diferente. El único sector o el único margen de contrataciones con relaciones de trabajo dependiente de manera directa son los sectores estratégicos de la empresa. Es decir, diseño, los sectores más rentables, diseño, planificación estratégica, administración, sí, se mantiene dentro de la planta laboral estable de la empresa y se terciariza lo más que se pueda la relación laboral. Es decir, un 70 o un 80% de la cadena productiva de una empresa transnacional está terciarizada.
Acá en la zona norte de la provincia de Misiones tenemos clarito ejemplo de ese salto que está dando el núcleo productivo más grande de la zona, que es Arauco, anteriormente Alto Paraná, sociedad anónima. Tiene una masa obrera contratada de manera directa y estable, pero gran parte de sus contrataciones tienen que ver con los servicios de mantenimiento, de mantenimiento general, de limpieza, de reparaciones, de seguridad, etcétera, 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 que son prestados esos servicios por proveedores locales, digamos, empresas locales. Tiene un beneficio para la sociedad en general, es de que generan empleo para la pequeña y mediana empresa que trabajan en conjunto a esta gran empresa. Pero materializa un poco esa cuestión. Se hiper especializa, es decir, hay muchas empresas chiquitas proveedoras de servicios, pero la relación es terciarizada y mucho menos estable, con todo lo que esto implica, menor riesgo que corre la empresa en cuanto a la salud laboral, menores riesgos que tiene la empresa en todo sentido, digamos, terciarizando el trabajo. Y de esa forma la empresa puede incrementar muchísimo sus márgenes de ganancia. También tiene mucho más poder de negociación en términos políticos, ya sea para negociar todo tipo de políticas con el Estado, digamos. Si la empresa tiene algún problema grave y se tiene que ir del país, bueno, te queda únicamente te queda la parte estable de la empresa, que era un pequeño margen del 20%, 20-30%. Entonces, también distribuye mucho más, o sea, es mucho más grande los diferentes eslabones de las cadenas productivas. Podemos poner el ejemplo de la cadena automotriz en general, diferentes empresas automotrices. De hecho, no hay ninguna, no solo argentina, sino latinoamericana, hoy por hoy. Entonces tenemos diferentes empresas automotrices que en Argentina, por ejemplo, hay terminales de auto, pero donde justamente se llaman terminales porque terminan de ensamblarse algunas partes, y en algunas empresas, por ejemplo, tenés eslabones productivos donde se producen en Argentina, sí, pero estos eslabones de esa cadena son poco rentables, es decir, las empresas distribuyen sus eslabones de manera estratégica con el fin de que los eslabones más rentables, en cuanto hablando de la automotriz, por ejemplo, diseño, producción de motores, es decir, los eslabones más caros se quedan en los países centrales y, por ejemplo, se produce una caja de cambios en Argentina, un neumático, una llanta, que es lo menos rentable. Entonces, ¿qué ocurre si la empresa quiere repatriar ese capital que invirtió en Argentina y se quiere ir de Argentina? Digamos, lo único que te queda en el país es ese eslabón chiquito, o sea, esa tecnología instalada, pero no puedes diseñar una cadena productiva de autos acá porque únicamente tenés el eslabón productivo que te produce un neumático, una llanta, una caja de cambios. Entonces, es un salto que están dando las empresas de lo multinacional a lo transnacional, que tiene un mayor margen de ganancia. Esa ganancia no siempre se logra repatriar a la casa matriz del país central, y por ende también sale, o sea, tampoco gana el país central, y tienen un mayor poder de negociación a nivel político. Entonces, múltiples dimensiones en las cuales está ganando un mayor margen de dinero la empresa transnacional, y por eso ese cambio, digamos, del viejo capitalismo al nuevo capitalismo.
Entonces, nuevamente, si habláramos de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, sino eh, todos los países centrales también están teniendo problemas con ese tipo de, o sea, con esa nueva estructura productiva, con esa nueva tendencia. También, si hablamos de lo financiero, también dan el salto, este salto financiero, los grandes bancos globales. Decía yo, por ejemplo, JP Morgan es muy fuerte en Estados Unidos, pero no así en todo el mundo. También a nivel financiero se da este salto transnacional. Es decir, hay bancos que operan en casi todos los países del mundo. Ahí podemos hablar en dos grandes bancos fuertes en Estados Unidos y en todo el mundo, porque uno, incluso acá en Misiones, en varios municipios, tenemos el Citigroup, el HSBC, que está en todo el mundo, entonces han dado ese salto global. Entonces, si hacemos memoria y hablábamos anteriormente de el concepto de países, o el concepto que se estableció en la década de los 70, ya antes, pero que tuvo más trascendencia ahí, de los modelos de intercambio desigual, por un lado países periféricos, por otro lado países centrales. Repasando rápido, país central el que tenía gran producción industrial de alto valor, y país periférico el que tenía a la izquierda de la diapositiva, el que tenía una producción de poco valor, generalmente materia prima y alimentos. Entonces, hoy por hoy, con esta nueva tendencia de lo transnacional y lo multinacional, podemos decir que hay una nueva mirada de quién se caracteriza por ser un país central y un país periférico. Entonces, los que históricamente fueron países centrales también están padeciendo hoy este cambio del capitalismo. Por eso la crisis incluso que surge en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las propias empresas norteamericanas, en este caso, y de cualquier país central, que están pasando de lo multinacional a lo transnacional, hacen que todo el dinero producido en territorio ajeno ya no vuelva tanto al país de origen. Entonces, hay que redefinir este concepto de qué es país central y qué es país periférico. Entonces, también es pregunta de la actividad, y esta nueva concepción nos permite afirmar lo siguiente. Entonces, actualmente, con este fenómeno de las cadenas de valor mundiales o globales y de lo transnacional, podemos decir que un país es central en estas condiciones, o es un país central cuando es capaz de captar los eslabones de las cadenas productivas globales más rentables. Es decir, cuando tiene esa característica, cuando es capaz de captar los eslabones de la cadena productiva más rentables, podemos hablar de un país central. Y después, cuando es capaz también de lograr que ese dinero que no necesariamente se remite al país que históricamente fue central, vuelva a su territorio de origen. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra a través de diferentes políticas financieras, digamos. De hecho, cuando asume Macri en 2015 en Argentina, una de las premisas de campaña, incluso después de promesas de gestión, ya cuando ejercía, era que iba a generar en Argentina la famosa lluvia de inversiones, que podían llegar inversión directa hacia las empresas argentinas, o también por las ventajas financieras que ofrecía Argentina. Es decir, se quería implementar un programa político que haga que Argentina en términos financieros sea atractiva y atraer capitales o dinero para inversión en Argentina. Entonces, esas dos características tiene que tener un país en la actualidad para ser considerado central, ya que ha surgido este nuevo concepto de lo transnacional. Captar los eslabones más rentables de la cadena productiva global o mundial. Hablábamos de la automotriz, por ejemplo. Diseño,
producción de motores. Si hablamos de la cadena naval, por ejemplo, producción naval también, diseño, producción de motores, es decir, en cada eslabón en cada cadena productiva hay eslabones más rentables. Misiones, por ejemplo, que tiene este sesgo de la industria forestal. Está claramente, claramente se ve que no es, no capta el eslabón más rentable de la cadena productiva de papel. De hecho, acá en la gran empresa misionera forestal, que es Arauco, nada más que, se retiene el eslabón menos rentable de la cadena productiva, que es justamente generar la materia prima, la pasta base que después se utiliza para la producción real de la madera. Se lo vende a Brasil o a otras partes del mundo y después compramos el papel ya terminado. Entonces, ahí está el clarito ejemplo. País central es el que se caracteriza por captar el eslabón más rentable posible de la cadena de valor. O va por el otro camino, que es capaz de captar inversiones financieras por otro lado. Entonces, hay esta nueva tendencia para ver cuál es un país central en la actualidad y cuál es un país periférico. Argentina, ¿cómo está ante esta situación? O sea, ¿qué problemas estructurales tiene ante esta nueva tendencia de lo multinacional y lo transnacional? Argentina tiene un problema ahí estructural. Argentina, en esta nueva tendencia de cadenas globales de valor o cadenas mundiales de valor, tiene un problema en principio de escala, digamos. No solo Argentina, sino toda Latinoamérica o toda Sudamérica. A nivel de población y a nivel geográfico, que yo les decía que eran los elementos importantes para un PBI alto, tenemos en términos comparativos poca gente y tenemos pocas extensiones territoriales si lo comparamos con las grandes potencias globales. Esta visión la logró tener, este diagnóstico también lo hizo Europa ya terminada la Segunda Guerra Mundial, y de hecho hoy por hoy ya no operan como un país aislado, sino como un bloque europeo, con la Unión Europea. Es decir, si tenemos en cuenta los países aislados de Europa, no tienen un gran PBI en términos individuales, pero sí tienen un PBI de los más importantes del mundo si lo analizamos como un bloque continental. Entonces, ahí la unión hace la fuerza, digamos, en términos comerciales, productivos. En Sudamérica pasa lo mismo. Los países individualmente no tienen un PBI alto, sí lo tendrían en conjunto, si existiera un bloque sudamericano o latinoamericano. Entonces, primer problema o limitación, un problema de escala productiva. Es decir, no podés convertirte en una gran potencia si no tenés ese salto productivo, que no lo podés tener de manera aislada. En ese sentido hay muchas limitaciones políticas porque cada país acá tiene sus disputas internas a nivel político, a nivel económico. También hay problemas de afinidad política con los países vecinos, así que estamos muy lejos de una integración a nivel sudamericano similar a la que existe en Europa. Es muy difícil porque únicamente existe el ejemplo de Europa con una integración tan fuerte en términos institucionales y todo con la Unión Europea. Entonces tenemos por ese lado una limitación. Por otro lado, también tenemos una limitación en términos de iniciativa productiva. Es decir, hoy por hoy no hay iniciativas de producir un bien o un servicio que tenga escala global. Es decir, no hay iniciativa de producir un auto argentino, por ejemplo, por decirle, de la industria automotriz,
un auto argentino que tenga diferentes eslabones de esa cadena productiva en diferentes partes del mundo. De hecho, no solo que no hay uno argentino, no hay uno de Brasil, tampoco no hay uno a nivel latinoamericano. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Entonces, si no tenés iniciativa, si no tenés desarrollada esa tecnología a nivel productivo, si ya tenés esa limitación, lo que tenés que hacer es adaptarte a las cadenas productivas ya instaladas en el mundo, de Ford, de Volkswagen, de, qué sé yo, de Fiat, por citar algunos ejemplos. Tenés que tratar de adaptarte a esas cadenas productivas y, como les decía antes, tratar de captar dentro de tu país el eslabón más rentable que puedas. Entonces, eso ya te convierte en un país periférico históricamente. ¿Por qué? Porque vos no tenés la iniciativa política, productiva, económica de encabezar una iniciativa productiva. Entonces tenés que sumarte a lo que ya está hecho y captar lo más rentable posible. Que no siempre se puede, y está claro eso, ir por los eslabones más rentables. Esa es otra limitación, digamos. Y otra cuestión que limita el desarrollo argentino o que limita la capacidad de Argentina para captar estos eslabones productivos más rentables o no, digamos, estos eslabones productivos, es o la inversión extranjera, para captar la inversión extranjera, es la capacidad de la masa obrera argentina para conquistar y mantener ciertos derechos laborales, digamos. En Argentina existe un piso de derechos importantes si lo comparamos con otros lugares del mundo, y eso constituye en términos económicos una limitación para que vengan las inversiones. Es decir, constituyen un beneficio para la clase obrera argentina, que en épocas donde la economía funciona bien, el salario argentino real siempre ha sido, en términos comparativos con otros países, ha sido bueno. Es cierto que en los últimos años ha caído mucho el salario argentino con respecto a otros países, pero de todas formas, la última gran tendencia en estos últimos años de crisis en Estados Unidos y el surgimiento de las nuevas potencias a nivel global, la tendencia de la mayoría de las inversiones era dirigida hacia el sur asiático, hacia el sudeste asiático. Saben ustedes que los derechos laborales en esta zona del mundo, en términos comparativos con el nuestro, están muy por debajo históricamente. Es decir, el salario de los trabajadores en estos sectores del mundo es bajo, y por ende se supone que una inversión hacia esos lugares del mundo es más rentable que hacia los países donde tienen derechos laborales ya adquiridos. Entonces, en la búsqueda de las transnacionales de maximizar al máximo sus márgenes de ganancia, tienen mayores oportunidades este tipo de países con derechos laborales muy por debajo del nuestro. Entonces, volvemos, 3 limitaciones estructurales en nuestro país. Una limitación es claramente que no hay una iniciativa política productiva, es decir, no hay una iniciativa ni siquiera como promesa de campaña de constituirnos en alguna cadena productiva como una competencia a nivel mundial. Es decir, no hay un proyecto productivo en el corto y mediano plazo. Falta de iniciativa. Y ustedes se preguntarán, bueno, muchos en los debates de clase surge cómo es que podemos
generar un satélite, digamos, y ponerlo en órbita y no generar una empresa de autos argentina, digamos. Entonces, la cuestión no es falta de tecnología, falta de... O sea, tecnología hay en el país, hay los cuadros científicos para desarrollar un montón de cadenas productivas. De hecho, hemos sido productores de aviones en algún momento, así que imagínense. Si no, más bien, como está hoy la crisis a nivel político-económico, tampoco están dadas las condiciones para... No hay iniciativa, también hay problemas internos que resolver, es decir, falta iniciativa en ese sentido. Un problema a escala, ya dijimos, somos poca gente en nuestro país, falta población, falta territorio y está complicada la integración con los países vecinos. Así que otra limitación en ese sentido. Repito, Europa lo pudo hacer y hoy por hoy ahí está peleando como otro polo de poder a nivel global. Y también está en la cuestión de los derechos laborales que decía, que era lo último que decía. Entonces, es una pregunta de la actividad y espero que la puedan pensar y resolver.